Primer libro de Samuel. ¿Lo tiene? En el capítulo número 2. Primer libro de Samuel, capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo número 27 al verso número 34. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a dar lectura del verso 27 al versículo número 34. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre y cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Verso 29, léalo por favor. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Verso 31. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Todos el verso 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Hasta ahí la escritura. Inclinemos nuestro rostro y hagamos una breve oración. Padre, gracias te damos en esta hora. Nos permites estar aquí en tu casa. Espíritu Santo, conforme al amor y a la piedad que usted Padre, nos demuestra día a día en este lugar. Suplico nuevamente, oh Dios, que tu misericordia se manifieste de una manera sobrenatural en esta preciosa noche. Padre, prepara nuestros corazones, prepara, oh Dios, nuestros espíritus, nuestras vidas, Padre. Toma control, como siempre lo digo, de nuestros pensamientos. Yo sé, mi Dios, que pueden haber muchas cosas en nuestra mente que nos puedan distraer, que nos puedan de alguna manera, oh Dios, entorpecer el mensaje. Pero necesitamos de ti, Señor, estar debidamente, Padre, inmersos en esta enseñanza, a fin de que tu palabra, oh Dios, pueda hacer eco en nuestro corazón. Espíritu Santo, nos depositamos en tus manos y creyendo que usted va a hablarnos, Señor, conforme a las necesidades de cada uno de tus hijos, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hoy vamos a predicar por el tema sin pena ni gloria. Hay estos titulares, a veces se los utiliza en el medio deportivo cuando se fracasa en algún tipo, diríamos, de disciplina, de deporte. Sin pena ni gloria.
Mi amado, recuerde que esta enseñanza es la segunda parte de una enseñanza que se inició el día miércoles, cuando se hizo alusión de que el sacerdocio estaba siendo sumamente mal dirigido por un hombre, un anciano llamado Elí. Como usted, a manera de recordatorio, usted ya lo debe de contemplar, tenía 2 hijos sacerdotes, jóvenes por cierto. Uno de ellos se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. De hecho, estaba algo investigando con respecto a estos nombres en cuanto a su etimología, su origen. Y me llevé la sorpresa de que estos 2 nombres son nombres egipcios. Cosa curiosa, por cierto, no tienen una terminación hebrea o etimología hebrea, sino que son nombres populares de Egipto. Y el primero de ellos, Ofni, significa renacuajo. Sí, cosa curiosa, insisto. Y Fines significa Nubia. Sí, Nubia, que es en sí una ciudad, más que un significado. Es el nombre de una ciudad, Nubia. No encontré otro tipo de referencia con respecto a los nombres, sí, de Ofni y Fines. Mas, sin embargo, su actitud, más allá del significado de sus nombres, los remarca de manera muy, pero muy tajante en el escenario bíblico. Los 2 hijos de Elí habían tirado por el suelo todo lo referente al orden sacerdotal, todo lo que era referente a la ofrenda y a lo que se tenía en culto de sacrificio. Ellos lo habían empañado por completo. Su mal testimonio había trascendido, diríamos, fuera de los límites de lo razonable. No digo que un sacerdote no se puede equivocar, de que un ministro de Dios no pueda cometer o llegar a cometer ciertos errores, pero de eso a hacer lo que hicieron los hijos de Elí fue algo totalmente escandaloso. 4 pecados remarcan muchos historiadores con respecto a Ofni y Fines cometieron en el servicio del tabernáculo del Señor. El primero de ellos fue el sacrilegio, porque no tuvieron en alto, en este caso, el culto que ellos tenían que administrarlo en cuanto a lo que era la presentación de las ofrendas. Seguidamente se encontraba la inmoralidad. Entienda que estos hombres no solamente eran malos ministros de Dios en el tabernáculo, sino que se aprovechaban de las mujeres que iban a orar, y se acostaban con ellas. Allí, mi amado hermano, a vista y paciencia, diríamos, de su padre. Seguidamente tenían codicia también, un pecado muy manifiesto, ya que de cada sacrificio que se ofrecía, ellos siempre tomaban lo mejor, ni siquiera dejaban que la ofrenda se encendiera en holocausto a Dios, sino que ellos la cogían anticipadamente, menospreciando en sí el sacrificio. Y para terminar, hicieron mucho uso de la violencia. Sí, porque ellos hicieron imponer su voluntad sobre la voluntad del pueblo. Recordará usted que los oferentes le decían al criado enviado por Ofni y Fines: dejen, decían ellos, que primero se queme en este caso la carne o la grosura a Dios, y luego tomen de lo que ustedes deseen tomar. Pero el enviado del sacerdote decía: no, si no me la das ahora, yo la voy a tomar con violencia o por fuerza. Es decir, te la voy a arrancar de tus manos. Estos pecados, mi amado hermano, habían definido prácticamente el futuro de estos 2, de Ofni y Fines. Y cuando leíamos el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27 en adelante, hasta el verso 34, se define el futuro de estos 2. Sí, la Biblia dice que no solamente habrían de morir ambos en un solo día, sino que hay una diríamos, una promesa de maldición sobre Elí, el sumo sacerdote, porque a la larga él era el máximo responsable de todo lo que ocurriera en el tabernáculo, de que su descendencia no vería ancianidad, que su descendencia no vería días, diríamos,
de adulto mayor, sí, por cuanto el menosprecio que él también había cometido por no saber disciplinar a estos dos hijos que tenía, sí, recaería penosamente en la desgracia para con su descendencia. Mi amado hermano, esto fue lo más calamitoso a la verdad, más allá de haberle dado muerte a estos dos. Y hoy, bueno, todo esto nos va a preparar el camino para poder ver cómo va a trascender la sentencia divina sobre los hijos de Elí, los cuales no solo ellos se verán afectados, sino que también se afectará todo el pueblo de Israel. Y creo yo que eso por lo general suele pasar con mucha frecuencia. Si la cabeza está mal, el cuerpo también andará de mal en peor. Si el líder está mal, si el padre de familia pone el mal ejemplo, yo le aseguro que junto a él caerá también su esposa y sus hijos. Amén. Si el jefe es corrupto, ¿qué se puede esperar de los empleados del jefe? La corrupción va a ir de la mano, ¿sí me entiende? Mi amado, así como en el orden sacerdotal la cabeza estaba prácticamente de mal testimonio, todo lo demás, como una especie de ficha de dominó, arrastró consecutivamente los males a todo el pueblo. Ahora, todo lo que hemos leído el día de hoy, de 1 de Samuel 2, versos 27 al 34, me sirve como introducción para poder desarrollar tanto en parte el capítulo 3 y también, mi amado hermano, parte del capítulo número 4. Cuando vamos al capítulo número 3, acompáñeme por favor a la escritura. Algo Dios habrá de preparar para poder cumplir su palabra. Ahora, ojo, esto es importante considerar porque Dios no hizo las cosas, diríamos, de manera alocada o de manera apresurada. Dios, luego de que le dio la palabra a Elí, luego la confirmaría también, mi querido hermano, por medio de un pequeño muchacho que había sido entregado como voto, sí, como un juramento, como un pacto de una mujer llamada Ana, en este caso al dedicarlo al templo de Dios. Y ese es el gran profeta Samuel. Pero en este capítulo 3, si Samuel no es todavía el gran profeta, es un niño, un muchacho que no habrá tenido más allá de 12 años de edad, el cual va a experimentar por primera vez un llamado directo de Dios para con su vida. Mi amado, no lo sé, pero hoy por hoy, si lejos se ve, lejos, no digo que no pasa, pero lejos se ve que Dios ministre a un muchacho de 12 años. Que Dios ministre o que Dios llame a un puberto para que le pueda servir. Ahora, hay una gran diferencia entre nuestra juventud, nuestros adolescentes y los adolescentes criados conforme al temor de Dios. El otro día veía una película, sí, muy buena, por cierto. No me recuerdo el título, no sé si mi esposa o uno de mis hijos me haga acuerdo. Creo que se llama Abdul y la Reina, me parece. No sé si lo ha visto o lo ha escuchado el tema. ¿Sí? Para las que no lo han escuchado, se la recomiendo, sí, véala. Es una película histórica, primeramente, como para que pueda tener un parámetro, de la reina de Inglaterra sobre un sirviente de la India. Sí, mi amado, algo me llamó a mí mucho la atención en una parte de la película. Cuando estos sirvientes de la India llevaron un presente, un regalo a la reina, mi amado hermano, allá por los años 1940 y algo. Sí, no, perdón, miento, 1900, creo que era, si no me falla la memoria, sí, creo que era por el año 1967, 68, por allí más o menos. Mi amado hermano, el punto de esto es que dentro de esta historia, estos siervos, sí, que obviamente fueron escogidos de la India para llevarle un presente a la reina, sí, primeramente lo que le presentaron fue algo muy inusual. Mientras otros príncipes y reyes y posiblemente ministros llevaban grandes y preciosos obsequios, ellos llevaron a la reina una moneda, solo una monedita.
sí, en un cojín bien adornado y ellos uniformados de gala, y se lo presentaron mientras ella comía, mientras estaba almorzando con todo un gabinete, y se lo presentaron. Y la reina, al ver a uno de ellos, quedó impregnada por la belleza de este indio. Sí, no me refiero a un indígena de nuestra serranía ecuatoriana o de nuestra parte oriental. Cuando hablo de un indio, no hablo de alguien que viene con unas plumas en la cabeza y una flecha y un arco. No. Me refiero en sí mismo a los hindúes. Sí, en cuanto a ellos, sí, en ese sentido tienen, ¿qué se puede decir? Una fisionomía bastante llamativa. Y no es que se enamora la reina ya era una señora, sí, viuda, y creo yo que sin temor a equivocarme que habrá tenido cerca de sus 80 años de edad. Y le impregna, sí, el rostro de este indio, de este hindú, sí, y no lo deja ir a la India, sino que prácticamente como que lo abriga como que si ella fuera su madrina y él su ahijado. Y le da todas las comodidades y todas las facilidades dentro de su imperio. Pero ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Este hombre, mi amado, que era practicante del Islam, sí, luego se vuelve no sé si pronunciaré bien el término, su mushi, creo que era, ¿verdad? Su mushi, que vendría a ser su maestro. Y le enseña los preceptos del Islam. Pero ella dice, pero tú no has traído libros, tú no has traído pergaminos, tú no has traído las enciclopedias a las cuales ella estaba acostumbrada. Y él le dijo, tranquila mi reina, no hay ningún problema. Todas me las sé de memoria. Yo me quedé con la boca abierta. Y esta película es de la historia de la vida real. Yo me lo sé de memoria. Esto no es de extrañar. Para nosotros sí. Pero para esas culturas, no. Porque y yo lo he dicho en otras enseñanzas, todo adolescente judío, para poder ingresar de manera activa en una sinagoga, tenía, mi amado hermano, que recitar todo el Talmud. De hecho, tenía que saberse de memoria, sí, todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Mi amado, nuestra juventud difiere enormemente cuando se trata de una verdadera captación de la enseñanza de la palabra. Samuel fue dedicado siendo un niño y obviamente se sometió a un plan muy riguroso de estudio bíblico. No lo sé, hoy por hoy desconozco, créanme, no sé cómo estarán enseñando hoy el himno nacional del Ecuador y quiero adornar simplemente o añadir algo para ilustrar y llamar la atención de los jóvenes también. No lo sé, pero en mis tiempos, y creo que en los tiempos de ustedes, uno tendría que aprenderse el coro y las 6 estrofas. En la actualidad es así. En la actualidad es así. Los padres deben de saber. Es solo el coro y la principal estrofa, nada más, ¿verdad? Sí, ya me imaginaba. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? ¿O a dónde quiero apuntar para poder adentrarnos al capítulo número 3? Mi amado, al infante se le obligaba, ¿sí? ¿A qué cosa? A maximizar su capacidad de retención de la palabra. La mente se atrofia desde el momento en que usted no le exige mayor captación, en este caso de información. Cuando usted obliga a su mente a receptar más información, entonces esta se hace más grande. No le digo que se va a hacer como Pinky Cerebro, no, sino que se ensancha el conocimiento. Está comprobado científicamente que un infante puede con tranquilidad, siendo un niño, aprender 5 idiomas. Sin ningún tipo de impedimento. 5 idiomas puede aprender una criatura. Indistintamente, mi amado hermano, del idioma natal del cual habla. 5 idiomas más. Siempre y cuando se sepa inducir, se sepa, explotar de buena gana, lo digo, sí, la mente de una criatura. Amados hermanos, Samuel es ofrecido por parte de su madre porque ella, siendo estéril, Dios le concede en su vejez un hijo.
Y ella, luego de que recibe de parte de Dios esa bendición, mi querido hermano, al año prácticamente destetado el niño, ella va y lo entrega al sumo sacerdote. Le dice: yo le prometí a Dios mi hijo y se los vengo a dejar. Esto provocaría de que el muchacho comience un gran, diríamos en sí, un gran estudio de la escritura y un sometimiento estricto de todas las normas propias de la liturgia dentro del tabernáculo de reunión. Él no es sacerdote, por cierto. Él no pertenece a la tribu de Leví. Él es uno más de entre el pueblo, pero Dios, al ver todo el talento que manifestaba por parte, obviamente, de quienes estaban a su cargo, Dios lo comienza a usar al muchacho. Y en una oportunidad Dios lo llama consecutivamente y Dios le termina hablando. Estoy resumiendo todo el capítulo 3, solo voy a rescatar unas partes de ese capítulo. Dios le habla y le dice a Samuel que Israel va a sufrir un giro por completo, un giro de 180 grados, porque él va a tratar con la casa justamente de aquel que lo ha tomado como su tutor por parte de Elí. Dice: voy a darle un giro a Israel, voy a comenzar un juicio contra Israel. Y tú lo vas a ver, y tú vas a ser en ese sentido el instrumento que yo voy a usar de aquí en adelante, en el ámbito obviamente litúrgico, religioso. No que él sería sacerdote, Samuel nunca fue un sacerdote como tal, sino un profeta. Amado hermano, cuando el muchacho recibe el mensaje, Elí lo coge a cargo y le dice: quiero que me digas, te exijo que me digas, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Y quisiera ir a ese texto, por favor. En el capítulo número 3, versículo número, ven conmigo por favor, versículo número 16. Capítulo 3, versículo número 16. ¿Lo tiene? Primera de Samuel, capítulo 3, verso 16, dice el Señor: llamando pues Elí, el sumo sacerdote, a Samuel, el muchacho de 12 años, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Hablando obviamente del Señor. Te ruego que no me lo encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Versículo 18, ¿puedes leerlo por favor? ¿Qué nos dice? Ahora, ¿qué es lo que Dios le reveló a este muchacho? Bueno, está en los versículos anteriores, que la casa de Elí no prevalecería más. Claro, con más detalles, con muchos más adornos, pero a la larga corroboraba, mi amado hermano, lo que había acontecido desde el primer varón que le fue enviado a Elí personalmente hasta el tiempo de ¿quién? De Samuel. Años habrían de haber pasado entre lo uno y lo otro, pero los hijos de Elí nunca pudieron hacer cambios en sus vidas. Se mantuvieron en su necedad, se mantuvieron en su sacrilegio, se mantuvieron en su inmoralidad, se mantuvieron en su avaricia y se mantuvieron también en su violencia. No manifestaron ningún tipo de cambios. A la verdad, ellos pensaron, creo yo, de que como eran sumos sacerdotes, estaban exentos de que Dios los pueda tocar. Mucha gente puede llegar a confundir, mi amado, la gracia que Dios derrama sobre tu vida, pensando de que si de pronto algo haces para el Señor, Dios tiene que tolerar, Dios tiene que aguantar o Dios tiene que hacerse el de la vista gorda porque eres un hijo suyo o porque le sirves en tal o en cual de pronto área de trabajo en una iglesia, no lo sé. Hay mucha gente que piensa que porque no roba, no mata, no fuma, no dice malas palabras, piensa que Dios no tiene la capacidad de poderlo reprender o de poderlo castigar. O a veces se puede aducir de que el castigo de Dios solamente es para los marihuaneros, para las prostitutas y para gente rechazada de la sociedad.
y estamos en un gravísimo error. Mi amado hermano, no minimices, ¿sí?, cómo Dios puede obrar en su justicia y también en su misericordia. Por su misericordia, de hecho, dice la Biblia, es que no hemos sido consumidos. Y esa es la verdad, mi amado hermano. Solo por su misericordia. Dios no nos paga conforme a lo que merecemos, pero eso no significa que Dios no puede en algún momento ejecutar su juicio. Ahora, todo esto acontece en el capítulo número 3. Y claro, Elí está percibido. Dice la escritura, mi querido hermano, sí, en el versículo 18, porque esta es la reacción de este anciano. Dice la Biblia, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces, esto me asombra mucho por parte de Elí. Dice, entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Es decir, Él es Dios, haga sí, su voluntad. O si quisiera ser un poquito más, de pronto un poquito más crudo, que Dios haga lo que le dé la gana. Él es Dios a la larga. Mi amado, la pregunta clave aquí es, ¿tú crees que estaría bien poder como que echarse al abandono si Dios dice, mira que te voy a castigar? ¿Tú crees que parece una buena actitud decir, bueno, si me vas a meter palo ya, pues me vas a pegar? A la larga tú eres el que mandas. ¿Te parece una buena postura de nuestra parte poder exclamar este tipo de expresiones y decir, ya pues tú eres mi papá, dices que me vas a pagar, pégame pues? ¿Qué voy a hacer? Llorar no puedo, dicen algunos. Mi amado, no sé, pero esto a mí me da un sabor agridulce, en el sentido de que si bien es cierto, Dios es soberano y puede hacer lo que a Él se le venga en gana, también es bien cierto, amado, que cuando yo recibo de parte de Dios un juicio que se acerca, mi amado, debería esto provocar en mí una reacción de cambio. Debería provocar en mí, sí, algún tipo de estímulo como para decir, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Que me vas a castigar? ¿Que va a pasar esto? No, yo voy a hacer cambios en mi vida. Imagínate que tu mamá te tenga bien amenazado de que si sacas malas notas en el quintimestre, sí, te va a dar, pero como piñata en fiesta. O sea, te va a marcar. Y tú, o sea, no lo sé, pero si tú estás tan desapercibido, dirás, bueno, pues lo que salga. Pero alguien que teme, alguien que realmente quiere hacer las cosas bien, de seguro, mi amado hermano, hará enmiendas. No lo sé, creo que debe de ser así. Elí se lo ve muy pasivo, se lo ve muy desganado y no tiene el mayor reparo, por lo menos de decir, porque si él hubiera hecho algo, por lo menos hubiera llamado a sus hijos y le hubiera dicho, esto es lo que Dios va a hacer con ustedes, malcriados. No lo sé, se me ocurre. O rebeldes. Yo les había mencionado el día miércoles en la primera parte de esta enseñanza que Elí no es que no les llamó la atención, les llamó la atención a sus hijos. Pero ¿qué fue Elí con su llamado de atención? Fue muy liviano, mucha liviandad. E insisto, es como tratar de decirle a alguien que cometió una falta grave, tranquilo, mijo, que ya hizo lo que hizo, ya tranquilo, no va a pasar nada. ¿Y qué fue lo que viene haciendo? Se viene posiblemente, mi amado hermano, se viene robando, si de la tienda, si alcanzó a meter la mano de la caja del vendedor sin que se dé cuenta y se trajo unos cuantos dólares en la mano. Ay, hijo, un errorcito, cualquiera lo come. Tranquilo. Eso sí, déjeme la plata aquí, que de aquí voy a comprar algo. A veces los padres minimizan las acciones de sus hijos. Sí, yo he visto, bueno, no tanto verlo, pero sí he escuchado mucho de esto en comentarios a veces, no aquí, sino por mi barrio. Mi barrio son bien dañados, aquí no, aquí la gente es sana, es saludable. Sí, no se ríe que la cosa es seria. Mi amado, y allí sí se ha podido considerar que la gente
cuando los hijos se traen cosas de las escuelas, cosas del jardín, cosas del colegio. Oiga, las madres son cosas serias, dicen, uy, mi hijo es sabio. Él no es bobo, no. Si no tiene lápiz, ya, él se va sin lápiz, se va con un lápiz de color y regresa con una caja. Mi hijo es pila. Si no tiene pluma, va y viene con plumas. ¿Y con qué liviandad sopesan el hurto que se comete? Y luego cuando ya crecen esos hijos, ya no se traen un lápiz o una pluma. Ahora se traen, ¿qué cosa? Se traen un carro. Se ha visto en noticias cómo las madres de los delincuentes, cómo solapan a sus hijos. No se lo lleve, no se lo lleve. Él es bueno. Todo criminal muerto es bueno. Todo delincuente abatido era un pan de dulce. Sí, no, pero sí, él es verdad que andaba en malos pasos, pero no era para que lo maten. Y cuando se ve la ficha, sí, su récord: asesino, robador de bancos, violador, traficante de droga. Es bueno, sí, andaba en malos pasos con unos amiguitos, pero no, iba a cambiar. Estaba cambiando ya. Claro, cambiando de banda, pues no. Todo mundo es bueno cuando está muerto. Mi amado, los hijos de Elí recibirían de parte de Dios un castigo. Ahora, me llama la atención porque en el capítulo 4, y aquí sí nos vamos a concentrar, Dios prepara el escenario para poder cumplir su palabra. Dicen algunos que desde el capítulo 4 al capítulo 1 posiblemente hubieran pasado más de 10 años. Más de 10 años, posiblemente. No hay una cuenta exacta para esto. Estamos hablando solo de manera aproximada. Pero el tiempo había transcurrido, eso era seguro. El tiempo ha transcurrido desde que Samuel obviamente ingresó al templo siendo un infante, un niño destetado, hasta ya que Dios lo usa para comenzar a ministrar su vida. Más de 10 años han pasado. Y en el capítulo 4 Dios prepara el escenario para cumplir lo que se le había dicho acerca de la casa de Elí. Y dice la Biblia en el versículo 1, y aquí Samuel deja de ser ya un niño, un infante, y comienza a ser usado como adolescente. Porque la Biblia comienza en el versículo 1 diciendo, y Samuel habló a todo Israel. Es decir, ahora él tenía, ¿qué cosa? La batuta de ser el ¿qué? El ministrador de la palabra de Dios en el pueblo. Él comienza a hablarle al pueblo. Ya Elí no lo puede hacer. Sus hijos ni de broma no tenían testimonio para hacerlo. Ellos eran hombres, como ya la Biblia los mencionaría, eran hombres impíos. Ya la Biblia lo había dicho desde el capítulo número 2 en su inicio. Y ahora Samuel hablaba a todo Israel. Por aquel tiempo, mira cómo Dios comienza a fraguar el asunto. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a un enemigo muy recurrente, que eran los filisteos. Sí, estos enemigos saldrán a relucirse desde el libro de Samuel y durarán hasta el libro de los Reyes, en los tiempos del mismo David. Y salen, dice la Escritura, ellos en batalla contra los filisteos. Y acampó junto a Benezer, y los filisteos acamparon en Afet. Estos son lugares. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y dice aquí, y trabándose o haciéndose difícil el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Los hirieron, muchos debieron haber muerto también. Ahora, Dios preparó este escenario, levantó a un enemigo contra Israel para poder dar, mi amado, insisto, como para poder dar inicio a su juicio. No sé, mi amado, pero cuando el juicio de Dios comienza, no hay oración
no hay ruego, no hay ayuno, no hay súplica, no hay vigilia que lo pueda detener. Debemos de entender esto. Cuando el juicio de Dios comienza, no hay ayuno, no hay vigilia, no hay oración, no hay intercesión que pueda detener su sentencia. La Biblia dice que debemos de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras Él está allí pacientemente esperándonos, hablándonos con ternura, con devoción, viéndonos con compasión y misericordia, mi amado, y claro, y sabiendo cómo caminamos, cómo vivimos, mi amado, mientras Dios está todavía en esa faceta de espera, mi amado, puedes venir confiadamente al trono de la gracia. Él estará abierto para recibirte. No se desconcentre. Acá estamos. Amén. Mi querido hermano, Dios siempre estará con los brazos extendidos. Pero cuando el juicio inicia su proceso, no hay quien lo detenga. La Escritura nos menciona en este texto que los filisteos habrían de presentar batalla y ya las afectaciones se verán, mi amado, en miles de israelitas, 4,000 para ser exacto. El pueblo, voy a sintetizar esto porque si no me tomaría demasiado tiempo el hacerlo. Mi amado, el pueblo luego de esta primera y gran derrota que hace muchos años no veían. De hecho, cuando uno va a la Biblia y lee el libro de Samuel, uno debe de entender que las batallas, ¿sí?, desde los tiempos de Josué hasta los tiempos de Samuel, siempre habían sido de alguna forma ganadas. Porque cuando se gestaron ciertos males de combates en el libro de los jueces, usted se dará cuenta, mi amado, Dios siempre levantó un libertador, un caudillo, levantaría, diríamos, a un referente que podría usarlo y a través de ellos les daba la victoria. Pero como la lámpara en Israel se estaba apagando, porque aquí hay un término muy figurativo que quisiera leerlo, por cierto. Venga conmigo, por favor. En el capítulo 3, quisiera leer este texto, porque este texto tiene un doble significado. Primero el literal y segundo el espiritual. El literal dice en el capítulo 3, verso 3 de Samuel. Samuel estaba, era un muchacho, insisto, no tendría más de 12 años. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. No que podría estar ahí pegado en el arca, no se podía hacer eso. ¿Por qué? Porque el arca de Dios estaba en el lugar santísimo. Y en ese lugar no se podía tener acceso, por lo menos no alguien que no fuese solo y exclusivamente el sumo sacerdote. Y esto una vez al año, para hacer remisión por todo el pueblo y por él mismo. Mi amado, pero posiblemente habría una recámara pegada en los exteriores a la altura, sí, de la habitación del lugar santísimo. Y dice la Escritura, verso 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes, y subrayé esto, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, ojo, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él comenzó a responderle al Señor sin darse cuenta. ¿Qué decía? Heme aquí. Ahora, ¿por qué hago leer este texto? ¿Por qué retrocedí a esto? Porque, amado hermano, la lámpara dentro del atrio del Señor jamás se tenía que apagar. El candelero, que posiblemente era el utensilio de cual se habla en este pasaje bíblico, el candelabro de oro de 7 brazos, tenía la obligación por parte del sacerdocio mantenerla encendida las 24 horas del día. Y si acaso, ojo, y si acaso esto no hubiese sido así, mi amado, se tenía por orden bíblica de sancionar o de quitar al sacerdote de su servicio dentro del tabernáculo por negligencia. Dicen muchos historiadores que se utilizaba para estos candeleros
las mechas de los propios vestidos del sumo sacerdote. Las ropas avejantadas del sumo sacerdote no se iban a un lugar de depósito o no se utilizaban para mostrarlas como túnicas sagradas. No. El vestuario sacerdotal, cuando ya estaba deteriorado, se lo hacía hilachas. Y esto servía para poder prender las antorchas o los candeleros dentro del tabernáculo. Todo ello se consideraba como algo santo. Ahora, cuando la lámpara del Señor iba a apagarse, Dios levanta otro tipo de lámpara. Ya no de candelero, sino de una vida encendida en él. Por eso es que la Biblia ya nos aduce a nosotros que debemos de ser, ¿qué cosa para este mundo? Sal, pero también luz. Y un candelero no puede estar en un lugar escondido. Tiene que dejarse ver nuestra luz. Y allí es donde prácticamente Dios hará cambiar el sistema del culto, en el sentido de que el sacerdote sí quedará minimizado frente al uso de un gran profeta llamado Samuel. Mi amado hermano, retomando el capítulo 4, porque era necesario dar este pequeño antecedente. Aleluya. No la deje alabando sola. Aleluya. Cuando vamos al capítulo 4, versículo número 3, luego de que sufrieron una terrible pérdida, 4,000 hombres, los ancianos, dice la escritura desde el versículo número 3 en adelante, los ancianos aducen ellos o estiman ellos de que la victoria no ha sido dada porque Dios no está con ellos en la batalla. No son, diríamos, tan tontos como para poder decir, algo está mal aquí. No lo sé, pero yo creo que en medio del pueblo del Señor, por muy, no lo sé, desubicado que a veces podríamos llegar a estar, algo sí nos dice en el corazón cuando las cosas suceden por una razón. Usted, mi amado, al igual que yo, tenemos o compartimos la fe en Cristo. Y también compartimos la certeza o la seguridad de cómo está nuestro andar delante de Dios. ¿Cuántos saben conscientemente cómo caminan delante de Dios? Claro, no autoengañándose, no diciendo, no, yo estoy bien y anda totalmente perdido. Pero cuando uno es consciente de cómo vive delante de Dios, uno sí puede estimar, uno sí puede evaluar o puede sacar una conclusión diciendo, yo creo que esto está pasando en mi vida, en mi hogar, en el país, en el mundo, por una razón. ¿Cuántos saben que el COVID se ha dado por una razón? Esta pandemia no ha venido simplemente porque, pandemia, qué sorpresa. No, ha venido por una razón. Porque el mundo en sí mismo, mi amado hermano, el mundo en sí mismo ya no ha estimado a tener a Dios presente en sus vidas. De primera mano, la maldad y la voracidad del pecado para mí se ha descontrolado de una manera, pues sí, diríamos, no, ni siquiera proporcional, está fuera de proporciones. El libertinaje, la sensualidad y todo, mi amado, lo que se podría denominar como inmoralidad, está en todo su auge. Qué curioso que en el preciso momento, sobre todo aquí en nuestro país, donde se puso al Ecuador en su estado inicial de la pandemia en el país, se puso como la nación, la peor nación, ¿verdad? La peor nación en cuanto a poder controlar una pandemia, sino que junto de la mano explotó la mayor corrupción nunca antes vista en este país. De la mano. Y el peor debacle económico también. Las cosas no pasan al azar, vienen por una razón. Y yo soy de aquellos que pienso que Dios no ha perdido el control del mundo, no ha perdido el control del universo. Todo Dios, mi amado hermano, lo controla con su divino espíritu y poder. Y Él sabe lo que permite y lo que no permite en este mundo.
Eso yo tengo plena convicción. Y Dios en este escenario va a comenzar a permitir, si diríamos, todas las, ¿cómo le digo acá? Todos los escenarios los comienza a preparar. Prepara a los filisteos, prepara al pueblo de Israel y prepara también a los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y se comenzará a realizar algo fuera de proporciones. Veamos de qué se trata. Cuando vamos por favor al capítulo número 4, verso 3, luego de la gran derrota, donde 4,000 hombres han sufrido en esa batalla, los ancianos, dicen el verso 3 de Israel, comienzan a decir: ¿por qué nos ha herido? Y mira, ellos tenían conciencia de esto. ¿Por qué nos han herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ojo, esto es de considerar. ¿Por qué, dice allí, por qué nos ha herido hoy quién? ¿Qué dijeron ellos? Nos hirió hoy Jehová delante de los filisteos. Ahora, en la práctica era la inversa. Quien había herido a Israel era ¿quién? Los filisteos. Pero ellos eran conscientes de una realidad espiritual. Ellos sabían que de Dios era la victoria, o de Dios también podría ser la derrota. Si tú no eres consciente de esa realidad cada día de tu vida, mi amado, puedes comenzarle a echar la culpa a alguien que no la tiene. Ellos por lo menos sabían que su derrota estaba en las manos de ¿quién? De Dios. A través de los filisteos. Esa verdad era una verdad a medias. Y digo esto de manera muy, muy clara y muy precisa, creo que sin temor a equivocarme. Porque siempre cuando se busca un culpable, siempre el que, digamos así, el que no tiene culpa, soy yo. Siempre la gente cuando ve alguna desgracia, alguna situación, culpa a todo el mundo. A filisteos o a Dios o a los filisteos. Pero ellos ni por aquí se les pasa de que puede ser que la culpa no sea ni de Dios ni de los filisteos, sino de ellos. Mira, yo entiendo bíblicamente que los hijos de Elí tenían que darle cuenta, en cuanto al área religiosa, tenían que darle cuenta ¿a quién? A su padre, al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía que dar, mi amado, también cuenta a Dios por lo que se hacía en el tabernáculo, en la labor que hacían sus hijos. Pero cuando no hay ni un padre, ni un sacerdote, hablando del sumo sacerdote, ni un sacerdote hablando de los hijos, que hagan las cosas que a Dios le agrada, pero existe un pueblo que puede hacerse sentir en el asunto. Y aquí de alguna forma todos coaccionaron para que el mal se provoque. Porque el pueblo bien pudo haber hecho como se hace aquí a veces. No siempre, pero también creo que hasta con demasiada frecuencia. ¿Qué se hace aquí cuando quieren votar a un pueblo, a un presidente? Hacen huelga, bulla, protesta, tiran piedra y lo votan. El pueblo, todos aquellos que llevaban sus ofrendas, sus sacrificios, debieron haberse de alguna forma hecho sentir en medio del tabernáculo, delante de las autoridades religiosas. No lo sé, mi amado, pero quiero creer que nadie tuvo los pantalones como para decir: esto tiene que terminar aquí y ahora. No lo sé. Yo me hubiera puesto de acuerdo con algunos y diciendo: mira, de aquí en adelante, mientras estos dos estén allí, no vamos a traer ofrenda hasta que alguien escuche esto. Más allá de orar, más allá de buscar de Dios y decir: Señor, ¿hasta cuándo? Yo sí quiero creer también que hubo un remanente en este pueblo que decía: Señor, ¿por qué permites que estos dos hagan y deshagan en el tabernáculo? Claro que sí, nunca faltará un remanente.
Nunca faltará alguien que vea el mal y clame a Dios contra ese mal. Siempre hay un remanente. Pero el pueblo, de alguna forma, por pasividad, también estuvo metido en la colada. Ser pasivos, ser tolerantes, aun cuando tú digas, yo no lo hice, yo no fui, fue él, pero tu participación pasiva no deja de ser también parte de la responsabilidad. Y dice la Escritura, mi querido hermano, en el versículo número 3, que luego de que ellos establecieron que Dios les ha dado una derrota, toman una vía de solución totalmente fuera de orden. Al decir, traigamos a nosotros, esto lo dicen los ancianos, los líderes de todas las tribus de Israel, traigamos a nosotros de Silo, es decir, de la casa de Dios, el arca del pacto. Sí, el arca del testimonio, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Mi amado, aquí entramos en algo que posiblemente muchos sin darse cuenta lo hacen. Y sí quisiera de pronto dar algún tipo de indicio con respecto a esto. Usted puede reconocer cuando yo le hablo de un término llamado amuleto. ¿Qué se le viene a usted a la mente? ¿Qué es para usted un amuleto? ¿Ah? Algo que puede servir para la suerte. Mi amado, me encanta definir. Ahora, es un objeto, para que apunte, un amuleto es un objeto, sí, al cual se le atribuye, a ese objeto, que puede ser cualquier cosa, sí, al cual se le atribuye poderes, y este es el efecto del amuleto, poderes protectores para quien es el portador de dicho instrumento. Repito, un amuleto es un objeto al cual se le atribuyen poderes protectores para quien es, obviamente, el que usa el amuleto, para el que lo usa. Yo he visto en el pueblo en general que se tiene la costumbre de usar amuletos. He visto a la entrada de casas sábilas, guindadas, amarradas con cordón rojo. He visto a niños, infantes, recién nacidos, con brazaletes de color rojo. Yo sé por qué lo ponen. No me va a venir a cuentear ahora. No, hermano, lo que yo no se lo puse, se lo puso mi abuela. Es que la abuela dice que el niño se ojea, hermano. A otro perro con ese hueso. Herraduras pegadas en las puertas principales. Hay otros que han establecido crucifijos de los finaditos cuando se velan. Se quedan y dicen, no, aquí, y inconscientemente dicen, no, este fue el crucifijo con que velamos a mi santo padre, y aquí lo ponen. Antiguamente inclusive se ponían huesitos de muerto. Eso, insisto, suele pasar con bastante frecuencia en el mundo, sí, de nuestro pueblo, en el contorno del mundo de nuestro pueblo. Pero dentro del cristianismo pasa algo semejante. Pero nosotros, como conocemos la Biblia, somos más bíblicos todavía con respecto a los amuletos. De ahí que no es raro ver en los carros de los hermanos la Biblia abierta como un mero amuleto, como que si este libro como tal tiene algún poder cuando yo de pronto lo dejo abierto, porque hay quienes también lo abren en la mesa del comedor y lo abren en el Salmo 23. No sé
no sé qué se les viene a la mente, o cuando lo dejan en el vehículo, no sé qué se le viene a la mente a usted. Pensando posiblemente de que porque dejó la Biblia, entonces la Biblia le va a cuidar el bien o le va a cuidar la casa. Mi amado, la Biblia surte efecto y la Biblia dice, mira, la misma palabra dice que el evangelio es poder de Dios, mi amado hermano, pero ¿para quiénes es poder de Dios? No para el propio libro, sino para quien tiene esa palabra metida en el corazón. Es poder de Dios para salvación, pero para los que creen. El libro como tal, mi amado, si yo dejo la puerta abierta y dejo la Biblia así paradita, bien bonita, la dejo así bien puestecita ahí, y la puerta abierta y nos vamos todos, vengo mañana y no encuentro nada aquí adentro, ni la Biblia. No pienses, mi amado hermano, que tanto objetos como oraciones, porque aquí quiero también ir un poquito más allá, en sí mismas estas tienen el poder como tal. La oración no es un amuleto. Quiero que entiendas esto también, La oración no es un amuleto. No, si por aquí lo tengo. ¿Quién está sentadito por ahí? Hermano, ábreme ahí, no seas malito y sácame el... Ahí no, en el así. No sé si de pronto el pueblo de Dios, gracias, Señor, piensa que esto tiene algún efecto curador, liberador, sanador o protector. Ahora, los que conocen esto se lo denomina aceite ungido. Hay quienes dicen, hermano, venga ahora a la casa, póngale aceite, hermano, para que se vayan los chamucos, los diablos, para que haya liberación. No sé, es que no puedo dormir y veo bultos, me acuesto bien, amanezco sin colcha, me levanto moreteado, chupeteado, no sé qué pasa, hermano. Puede ser tu marido el que esté allí haciendo todo el asunto y tú ni cuenta te dabas. Hermano, pero todo implemento, todo utensilio, toda situación que tú usas en tu vida cristiana no puede ser usado como un amuleto. No puede ser usado como un amuleto. Mi querido hermano, el poder está escondido en el corazón de nuestro Dios. Y todo fluye a través de Él. Él puede fluir a través de esto, puede fluir a través de esto. Y lo que es mejor, a través de tu propia vida. Amén. Dios quiere fluir a través de tu vida. Todo lo que está fuera de, en este caso, su Santo Espíritu, mi amado, no tiene efecto curativo alguno. Es por medio del Espíritu Santo que Dios fluye en su poder. Los judíos, el pueblo de Israel, a ver, mijito, Marvin, siéntese, papito. Va al baño, ya, pero se queda allá, para que no me distraiga. Sí, ya no me lo deja pasar, me lo sienta ahí atrás. Amados hermanos, debemos de entender que el pueblo le dice obviamente al sacerdote, porque ellos no podían cargar el arca. El arca estaba de alguna forma limitada solamente a ser movida por el orden sacerdotal. Y allí dice la Biblia, traigamos a nosotros a Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Y qué hizo? Verso 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Quiénes todavía? ¿Quiénes? Estos dos que eran
En ese día, no lo sé, se sintieron ellos posiblemente los Superman, pensando de que al llevar el arca, ellos estaban de alguna forma siendo, no lo sé, no digo idolatrados, pero sí siendo considerados como lo más grande de entre el pueblo, olvidándose de lo más esencial, que delante de Dios el que es más grande es aquel que adopta un servicio delante de todo el pueblo. El que quiere ser grande, dijo Jesús, entre vosotros debe de ser el servidor de todos. Y ellos no eran servidores, ellos estaban siendo servidos por parte del pueblo. Insisto, y hay que remarcarlo, ellos eran sacrílegos, seguidamente por inmorales, codiciosos y violentos. Y vemos a estos dos, mi amado hermano, listos y dispuestos para poder hacer algo sagrado, trasladar el arca del Señor. Y dice en el capítulo 4, versículo número 5, aconteció que cuando el arca llegó al lugar de combate, obviamente, en el campo donde ellos estaban, cuando el arca llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que hasta la tierra se sentía, que dice que temblaba. Ahora, no necesariamente que hubo un terremoto, no. El grito fue acompañado de seguro con un sacudón de lanzas, de escudos y también de golpeteo de piernas contra el suelo, y todos gritando: Jehová, Jehová, Jehová está aquí. Y la gente se emocionó. Pero no hay emoción que pueda mover el corazón de Dios cuando no va acompañada de obediencia. Entendamos esto. Dios puede moverse en un culto de una manera gloriosa. Dios puede moverse, amado hermano, a través de una administración de una manera única y especial, que tú puedas llegar a llorar, a patalear y decir: Señor, tú estás aquí. Siento que estás aquí. El pueblo sintió que con el arca Dios mismo y su presencia estaba allí. Pero todo fue a nivel, y eso es lo penoso y lo triste cuando uno no sabe apercibirse de las cosas. Todo fue a un nivel emocional. Su presencia fue sentida solo a un nivel emocional. Y lo emocional siempre, amado hermano, será algo pasajero. No te confundas, mi querido hermano, cuando posiblemente sientas en algún momento de tu vida cómo Dios te habla, cómo Dios te ministra, cómo Dios te unge, cómo Dios te hace caer para atrás y te quedas ahí como embriagado en el espíritu. Uno podría decir: ay, el Señor ha sido tan bueno, tan poderoso, ha sido tan grande. Todas estas cosas Dios las hace. Claro que sí. Dios las hace. Mi amado, pero debe de entender y debe diferenciar que una cosa es el mover de Dios y otra cosa es mi consagración a ese Dios. En un determinado momento, más adelante, y lo veremos en una enseñanza posterior, pero tomo la referencia y usted la conoce por la Biblia. En una oportunidad, el Saúl, que salía a matar a David con su ejército porque quería eliminar diríamos así, quería eliminar los serruchos de su reino. Quería eliminar a quien le iba a descolocar del trono. Iba con un ejército y un corazón endiablado, Saúl. Iba dispuesto a capturarlo y a darle muerte, a atravesarlo con su lanza. Pero en una oportunidad se adentró en un campamento de los profetas y, para su sorpresa, el Espíritu de Dios se estaba derramando en medio del campamento de los profetas. Y cuando Saúl entra todo desproporcionado, todo agitado y encolerizado, a lo que ingresa, la unción que había en el campamento lo tocó. Sintió, se estremeció y comenzó a hablar en lenguas. Y comenzó a manifestarse, se quedó y participó de todo el culto con los profetas. Porque la unción era poderosa en ese momento.
Y cuando el pueblo se dio cuenta de aquello, los soldados se dieron cuenta de aquello, todo el mundo susurraba y decía, ¿a que no sabes qué ha pasado? ¿Qué? Saúl está con los profetas. Está identificado con los profetas. Se mueve con los profetas. Ministra, profetizaba juntamente con los profetas. Una vez que pasó el suceso, Saúl volvió a perseguir a David para matarlo. La unción transitoria y emocional no tuvo efecto alguno en un cambio de vida. Y eso le pasa a mucho pueblo cristiano, que hoy puede ser ministrado, puede usted caer, como le digo, disculpando la expresión, patas arriba, ministrado por el poder de Dios, y luego de que pasa esa puerta, seguir viviendo su vida sin ningún tipo de cambio. Todo quedó en un ámbito emocional. Todo quedó en algo muy superficial. Fue la alegría del momento. Fue simplemente, diríamos, una experiencia sobrenatural. ¿Cuánta gente yo no he visto que va a los estadios y dice, hermano, qué mover de Dios? Tremendo ese hombre, cómo el Señor se movía, cómo la gente pasaba y yo me gozaba y sentía a Dios. Y 3 meses después, el hombre sigue caminando de lo más torcido como caminaba antes de la presentación en el estadio. Yo, ¿qué te pasó, varón? Se te fue, se te apagó el foco. Es que ando buscando otra campaña, a ver si Dios manda otro para que me vuelva a motivar. ¿Cuánta gente no usó a Gigi Ávila como amuleto, por ejemplo? No digo que él lo sea, pero la gente, no es que tiene que orarme él tiene que tocarme, porque si él me toca, entonces yo voy a cambiar. Hay gente que usa a otra gente como amuleto. Hermano, quiero que me ore, pero ¿quién? El pastor. Es que tiene que ser el pastor. Como que si el pastor tengo poder. Hermano, el poder que hay en mí también hay en ti. El poder es para los que le creen. Mi amado hermano, vemos ahora al pueblo en una algarabía tremenda. El arca estaba allí, pero una cosa es que esté el arca del Dios de Israel y otra cosa es que esté en el arca el Dios de Israel. Se oyó igualito, pero no es igual. Una cosa es que esté el arca de Dios y otra cosa es que Dios esté en el arca. ¿Me entiende? Una cosa es que tengas la palabra de Dios en tu casa y otra es que tengas a Dios en tu casa metido a través de tu corazón. Son dos cosas diferentes. Hay personas que han hecho amuleto en casa con las alabanzas, por ejemplo. Todo el día, desde que amanece hasta que amanece, ¡pah! Alabanza, alabanza, alabanza. Yo no digo que está mala. Es que si apago la alabanza se me va el gozo. Como que si mi vida depende de la alabanza para estar con gozo. Yo me gozo con o sin alabanza. Yo me siento seguro de lo que soy con o sin alabanza. ¿Por qué te digo esto? Porque el día que se te dañe el aparato que te da la alabanza, entonces ¿cómo caminas en la vida? ¡Triste! Eso es como pretender que voy al culto y andar evaluando. Uy, hoy día como que no se sintió el Espíritu de Dios. Uy, no, un día frío, un culto frío. Yo no me muevo, mi amado, en un culto. ¿Qué te puedo decir? Yo no agradezco a Dios en el buen sentido de la palabra, diciendo, Señor, como hoy no te sentí, entonces te tengo poca gratitud hoy día, porque no se sintió. Cuando se siente, ahí sí te agradezco con todo mi corazón. No, sienta o no sienta, amado hermano, Dios está aquí, porque Él ha dicho que donde estén 2 o 3 en su nombre, yo estaré en medio de nosotros. Punto. Así de sencillo. No tengo por qué hacer del escenario un amuleto tampoco. No, es que el Señor ministra con música suave. Así que pon una música suave para que el Señor ministre. Apaga la luz, que con mucha luz el Señor no se mueve. Con la luz bien apagadita es que se siente la presencia de Dios.
pueblo gritó con gran júbilo que hasta la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron esto, se atemorizaron, porque el grito o la algarabía se escuchó hasta el otro extremo del campamento. Y dice el verso 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Claro, los filisteos estaban asombrados. ¿Por qué? Porque ellos habían ganado el primer encuentro. Dicen que el que pega primero pega dos veces. Porque no solamente pega, sino que desmoralizas al contrincante. Y ellos dijeron: ¿cómo es posible que estén contentos si le hemos ganado el primer encuentro, el primer round? Verso 7. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Ellos sí lo creían, porque para ellos el dios filisteo era Dagón. Y ellos sí, no salían a la guerra si no llevaban a sus ídolos en medio de sus campamentos. Israel quiso hacer algo semejante. ¿Por qué habrán ganado los filisteos? Es que ellos tienen a Dagón. ¿Y nosotros dónde está nuestro Dios? Se quedó en Silo. No, tráiganlo también. Es como que decir: uy, hermano, vine sin Biblia, entonces no puedo predicar. ¿Cómo Dios ha dicho en su palabra que esta ley la habría de escribir en las tablas de tu corazón? ¿No te parece? Yo sí a veces a los muchachos les enseño, cuando vamos a predicar, vamos orando. ¿Qué vamos orando? Ya oramos aquí hay que trabajar. ¿No le parece? Mi querido hermano, dice pues la escritura: y los filisteos tuvieron miedo, verso 7, porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ahora bien, mira la expresión que dicen los filisteos en el verso 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Mira, los paganos. Oiga, a mí sí me causa mucho asombro. Y tomo una buena referencia, no me va a malinterpretar. Ayer veía un pequeño documental. ¿Cómo se llamaba este lugar? En España, creo, en España o Francia. Francia era, ¿no? En Francia. Dieron un documental acerca del agua. Un documental que a mí me dejó con la boca abierta. Créame. Y va a ver a dónde voy. En ese documental decían: cuando usted vea en los frascos donde venden agua que dice agua purificada, haga esto: bótela, porque no sirve. Ok, yo escuché como que escuché mal. A ver, otra vez, ponla otra vez. Cuando el agua pasa por el proceso de la descontaminación y le quitan todo lo que debe de tener, y solamente lo dejan como líquido llamado agua, automáticamente perdió todas sus propiedades. Eso es más o menos como estar comiendo, algo que sea fofo pero que llene. No lo sé, ¿qué? El pan, bueno, no, algo más. Un algodón de azúcar podría ser. Que cuando se lo ve así de enorme, pero cuando usted se lo mete a la boca. Pero es que se hizo chiquito y entonces no sirve. Yo no me lleno con esto. Claro, si usted lo saca del molinete ese, que verdad, y se lo pone así nomás por fuera de la barriga, con esto me lleno, dije. Pero no, se deshace, ¿verdad? Dice, y mira, porque quiero ir a un punto. Y ahí presentaron los varios, había un catador de agua. Y le dieron algunos vasos
con aguas embotelladas. Y dice, la mejor agua es la agua que contiene todos los minerales que necesita el cuerpo. Y decían, y se los paso como dato, cuando usted toma agua purificada, sin ningún tipo de minerales, porque la purifican tanto que le quitan todos los minerales, el cuerpo extrae los minerales que no pudo encontrar del agua, los adquiere de su cuerpo mismo. Es decir, lo chupa de donde no debe de tomarlo. Y lo desmejora y lo descompensa en la salud. De ahí viene la debilidad, el cansancio, bueno, y muchas otras cosas más. Eso es un dato adicional, pero quiero llegar a algo. Luego le paso el dato de los que quieran por el WhatsApp de la iglesia. Mi amado, y allí en Francia había un lugar donde a través de una peña brotaba un pequeño caudal de agua mineral. Pero esto a consecuencia aparentemente de un milagro que había acontecido hace muchos años atrás, donde se deducía que ese tipo de agua tiene efectos curativos. Eso estaba dentro del documental, se lo cuento. Y se le atribuía a esta agua, por lo menos, se habían reportado hasta la fecha 4.000 casos, ¿no? 4.000 casos de milagros. 4.000 casos de milagros atribuidos al agua. Obviamente esto ocurría al pie de una gran catedral. Pero ¿qué fue lo que me interesó en esto? La devoción de la gente para acudir a dicha fuente de agua. Yo entiendo que el agua como tal, más allá de ser buena para la salud, no tiene necesariamente, diríamos así, no tiene efectos curativos, simplemente sirve para hidratar y obviamente compensar el desgaste del cuerpo. Mas sin embargo, quienes iban allá o van allá, porque van allá hasta la fecha, le atribuyen como amuleto, que es a donde quiero llegar, ¿sí?, de que esta agua es la que los cura a ellos. Llámenlo fe, llámenlo superstición, pero algo es seguro. La gente va a esa catedral, a una grieta de ella, simplemente ¿a qué cosa? A tomar el agua que está ahí. ¿Y qué me asombró de este acontecimiento? Al ver, mi amado hermano, miles de personas y gente que va en silla de ruedas, porque esta catedral queda en un lugar un poquito elevada, pero ellos no miden esfuerzo. Son empujados, van por sí mismos. Y hay miles de personas buscando esta agua. Cuidado, usted va a hacer lo mismo. Amados, ¿a dónde quiero llegar? Los filisteos, si bien es cierto, tienen una fe equívoca, tienen un Dios equívoco, tienen, diríamos, una ideología equívoca, pero aún en su equivocación y en su malversación de las cosas, siguen teniendo ellos con sus errores una fe increíble en su error. Y la mantienen, y la luchan, y la pelean. Pero lo que me asombra es que a veces en el pueblo cristiano, que tiene un Dios real y vivo, que tiene, amado hermano, demostración del poder del Espíritu Santo, y tiene también, mi amado hermano, las promesas dadas por el único y soberano Dios, con una fe sumamente reducida y mengua comparada con otras religiones. No quiero que te asombres de aquello, pero parece mentira, pero allá afuera parece ser que hay más fe que aquí adentro. Allá afuera parece ser que hay más búsqueda que aquí adentro. Con error, con idolatría, con lo que tú le quieras llamar.
Pero parece ser que allá afuera hay gente que es más devota, aún en su equivocación, buscando a Dios, que el pueblo que sí sabe quién es Dios, pero que no se determina a buscarlo con pasión. Y eso sí, hasta cierto punto, nos da una bofetada con guante blanco. Allá afuera hay sectas que viven en el error, pero aún en su error, todos unidos, todos a una sola voz, predican un evangelio equívoco, pero salen y lo hacen. Y nosotros, conocedores de la verdad, callamos o no estamos atemorizados de predicar el evangelio, que es poder de Dios para salvación. Los filisteos dicen: esforcémonos, versículo número 9, sed hombres, es decir, tengan una actitud varonil, para que no sirvan a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres, ¿y qué dice? Y peleen. Verso 10, perdón. Pelearon pues los filisteos, y oh sorpresa, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. ¿Cuántos hombres cayeron? 30,000, con arca y todo se los llevaron. Dice la Biblia en el versículo número 11, y el arca de Dios fue tomada. ¿Tomada por quiénes? Por los filisteos. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y la palabra de Dios, en un solo día murieron. Pero Dios fue más allá. Yo quiero creer que Dios, es evidente, se la tenía jurada a estos dos. Pero la desaprensión del padre causó más daño aún de lo que se había estimado. ¿Cuántos saben que el pecado tiene consecuencias? Y a veces consecuencias graves. La muerte estaba bien puesta para estos dos. No había nada que hacer. Pero hubo tanta desaprensión, hubo tanta desatención por parte de Elí sobre sus hijos, que él también terminaría muriendo. Ya que cuando uno avanza en la lectura, mi querido hermano, ven conmigo por favor al versículo número 12, bueno, sigamos leyendo 12 al 13. Y corriendo de la batalla un hombre de la tribu de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, el mismo día. Llegó rotos sus vestidos y con tierra sobre su cabeza, que era un símbolo de ¿qué? De duelo. Y cuando llegó, he aquí Elí. Él era un anciano, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando. ¿Por qué cosa estaba temblando el corazón de Elí? Porque él, siendo el sumo sacerdote, ¿qué crees tú que había hecho? Él había permitido que el arca sea sacada, sin consultarle a Dios, obviamente, de que si se podía o no hacerlo. Estaba temblando a causa, dice ahí, del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre de Benjamín a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Mira cómo se convirtió el gozo del campamento ahora en qué cosa, en lamento. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo:
Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Verso 18, ¿puedes leerlo por favor? Algo curioso de ese relato no es solamente enterarse de que Elí muere desnucado, sino que él, en cuanto a su asombro y su impacto que lo hizo arrojarse hacia atrás por su asombro, no fue enterándose de que sus hijos habían muerto, ni que Israel había perdido en combate, sino de que el arca de Dios, mi amado hermano, tú puedes perder muchas cosas en la vida, muchas cosas, y cosas que quieres y que amas, pero que se pierda tu referente espiritual en la vida, eso sí es triste. Tú puedes perder padres, madres, empleo, un hogar feliz, puedes perderlo inclusive. Pero que se pierda tu referente espiritual, que se pierda, porque el arca, ¿qué representaba? Presencia de Dios. Si se pierde presencia de Dios, amado hermano, somos como los zombies, muertos vivientes. Yo no sé cómo a veces en medio del pueblo hay gente que no tiene presencia de Dios en su vida. Y están con vida. Y vienen a las iglesias, pero no hay presencia de Dios en su vida. Y se han acostumbrado, amado hermano, a vivir vidas huecas, vidas vacías, sin presencia del Espíritu Santo. Si algo sintió David en su corazón cuando cometió lo que cometió, porque cometió adulterio y asesinato, sintió de que Dios lo había abandonado al no sentir qué cosa en su corazón, su Santo Espíritu, y amado, en búsqueda decía: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y eso solo lo puede provocar el Espíritu Santo. No podemos caminar en la vida sin presencia de Dios. Concluyendo, mi querido hermano, no solo esta desgracia de que se había perdido el arca y de que los hijos, obviamente, como justa retribución habían muerto, sino que ahora el anciano Elí moriría ese mismo día, porque tomaría muy a la ligera la advertencia de Dios. Y dice en el versículo 20: y al tiempo que moría, ¿lo tiene? Perdón, versículo 19, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor, es que aquí estaba el punto, el arca, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó del impacto de la noticia. ¿Qué dice que pasó? Y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, es decir, ella, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio cuenta ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño un precioso nombre que revela la condición del estado social de todo Israel. Y dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel. Dirá en un diccionario la etimología de este término llamado Icabod. Significa aquel que es sin gloria. Porque ha sido
tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo ella, pues, traspasada es la gloria la gloria de Israel, porque asa el arca de Dios. Amados, concluyendo, la Biblia manifiesta estas historias reales y que conforman obviamente las Sagradas Escrituras como ejemplo de todo aquello, tanto de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer. Si tu vida, mi amado hermano, es una vida vacía y hueca, sin cobertura de Dios, vuélvete a Jehová, mi amado hermano. No demores. No juegues con el tiempo que Dios te ha dado, con la misericordia de vivir un día más. Insisto, cuando Dios decreta juicio, no habrá quien lo revierta. Así tú le digas a tu mujer que es consagrada o a tu marido que es consagrado, ora por mí, no seas malita, pídele al Señor, anda, clámale al Señor. Ella podrá orar, podrá clamar, pero si tú no te arrepientes, nada va a suceder en tu vida. Si tú no lo buscas, nada va a acontecer en tu vida, porque Dios no quiere tratar con tu mujer ni con tus hijos. Dios quiere tratar contigo. Amén, contigo, porque si mueres así, vas a ir a parar al infierno. Amados, que esto sea tenido muy en alto en esta noche en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre Celestial,